Hoy te quiero hablar el tema condenación, padecimiento y salvación. Veamos el primer punto, que es condenación. Romanos 3:23 nos dice claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad estaba pecando junto con ellos. Esto lo vemos claramente en Romanos 5:12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, nadie puede justificarse delante de Dios y decir: no, yo no he cometido pecado. Porque acá en este texto bíblico queda demostrado que todos estamos bajo esa condenación. Estamos condenados a pasar la eternidad en el infierno. Sí, en el infierno, porque es el lugar que está reservado para aquellos que viven una vida según sus propios designios y no le entregan su vida a Jesús. Al momento en que Jesús aparezca, ya no habrá vuelta atrás. Estará todo listo, todo el tiempo de gracia habrá terminado, y el hombre será juzgado, y en ese instante también se entregará el veredicto. ¿Pasarás la eternidad con Jesús o estarás del lado de los que pasarán la eternidad en juicio eterno? La Biblia en este aspecto es muy clara. En el mismo libro de Romanos encontramos: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto lo encuentras en Romanos 3, versículos del 10 al 11. Entendemos claramente que todos pecamos y estamos lejos o destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. Y déjame aclararte algo: para Dios no hay diferentes estándares de pecado. Para Él tiene el mismo valor un asesinato que la mentira, así que tampoco podemos justificarnos en ese aspecto. Apocalipsis 20, 14 y 15 hace una declaración final con respecto a la condenación. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la condenación a la que todos estamos expuestos si no hacemos algo para revertir esta situación. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Veamos antes el punto de padecimiento. Para que tú y yo pudiésemos acceder a la salvación, debía pagarse un precio que el mismo Dios lo impuso. Y según Romanos 8, verso 3, el mismo Dios envió a su Hijo para que cancelara la deuda. Pero ¿cuál era el precio que debía pagarse? El sacrificio de un cordero sin mancha. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan 1, verso 29. Pero este sacrificio no iba a ser cualquiera. Incluía una muerte que en esa época estaba considerada una maldición. Jesús debía morir en una cruz. Debía pasar por una serie de maltratos que a cualquiera de nosotros nos hubiese hecho pensar más de una vez si queríamos morir así. Jesús conocía por qué cosas debía atravesar. Es más, los profetas ya habían declarado algunas de estas cosas con respecto a su muerte. Veamos cómo lo describe Isaías en el capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. Qué terrible descripción de lo que iba a vivir Jesús antes y durante su muerte en la cruz. Jesús sufrió todo esto para terminar clavado en una cruz. Todo comienza cuando Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos. La Biblia describe que su agonía era tal que su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Esto está en Lucas 22, verso 44. Luego lo arrestaron. Esto está en Lucas 22, del verso 47 al 53. Lo conducen al patio de Anás, donde uno de los alguaciles le dio una bofetada. A continuación Pedro lo niega. Lo conducen ante Pilato, donde después de conversar con él le mandó a azotar. La ley indicaba que debían darle 40 azotes menos uno. Después de ser azotado, recibió la corona de espinas y le vistieron con un manto púrpura. Los soldados romanos le decían ¡Salve el rey! Y le daban bofetadas. Juan capítulo 18 y 19. Acá se cumple lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 50, verso 6, donde declara que él entregó su cuerpo a los heridores y sus mejillas a los que mesaban, o sea, arrancaban o estrujaban la barba. No escondió su rostro de injurias y esputos, o sea, escupos. Luego de esto, herido como estaba, lo obligaron a cargar la cruz completa. Él no cargó el travesaño de la cruz, tuvo que cargarla completa, porque ese día se iba a ejecutar solo a los malhechores que estaban con él. Ellos sí cargaron el travesaño, porque el madero vertical los esperaba en el lugar conocido como la calavera. Cuando llegaron ahí, le ofrecieron vinagre mezclado con hiel. Esto está en Mateo 27, verso 34, lo que era un anestésico. Los soldados romanos sabían cuánto iba a sufrir al ser clavado en la cruz, así que trataban de aminorar un poco el dolor con esto. Pero ¿sabes? Jesús no quiso tomarlo, porque él debía sufrir consciente el hecho de ser crucificado. Al momento de sacarle sus ropas, los soldados abrieron nuevamente las heridas que se estaban secando. Esto es como sacarse a tirones una costra de la piel. Fue tomado y clavaron su cuerpo en la cruz. Los clavos entraron por las muñecas y no eran clavos como los que conocemos hoy. Eran clavos con puntas cuadradas y chatas que había que ejercer gran presión para que entraran. Después clavaron sus pies con los mismos clavos. Imagina lo que Jesús sufrió en ese momento. Ya mi Jesús está crucificado, derramando su preciosa sangre. A eso de las 3 de la tarde no pudo más y gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ya sentía que el Padre no estaba. Se había alejado porque el pecado del mundo estaba sobre los hombros de Jesús. Bebió un poco de vinagre y dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Pero eso no es todo. Los soldados, para asegurarse que estaba muerto, traspasaron su costado y salió sangre y agua, señal inequívoca que Jesús había fallecido. Te preguntarás en este momento, ¿para qué Jesús pasó por todo esto? Hechos 4, versos 11 y 12 lo declara de la siguiente manera. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Revisemos otro texto bíblico. Juan capítulo 12, verso 47 dice, al que oyere mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A esto vino nuestro Señor Jesucristo. Él pasó todo el sufrimiento de la cruz para que tú y yo seamos salvos del castigo eterno. Como veíamos en el punto de condenación, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús, al estar dispuesto a cancelar la deuda y morir en la cruz sufriendo lo insufrible, canceló la deuda. Pagó el precio para que tú y yo accedamos a la vida eterna. Pero, ¿cómo podemos acceder? Romanos capítulo 10, verso 9 lo deja bien en claro, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Me preguntarás, ¿y eso es todo? Sí, eso es todo. Recuerda que Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario. No tienes que hacer nada más. Recuerda que las obras no salvan a nadie, porque la gran obra la hizo Él. Romanos 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Según el griego significa llamar en voz alta a una persona por su nombre. Entonces, para ser salvos debemos confesar con nuestra boca e invocar el nombre de Jesús. Sí. Qué maravilloso saber que solo debemos hacer esto para recibir el preciado regalo de la vida eterna. Nada de lo que tú o yo hagamos podrá superar lo que Jesús hizo en la cruz.
Pero también debemos recordar que la obra no estaría completa si nuestro Señor no hubiese resucitado al tercer día, donde venció a la muerte para que podamos acceder a la vida eterna. Ya has escuchado lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora debo preguntarte, ¿estás dispuesto a entregarle tu vida a Él? Si tu respuesta es afirmativa, repite esta oración conmigo. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, queremos saber de ti. Por favor, escríbenos al email misionurbanamedia@gmail.com o puedes buscarnos en Facebook como Misión Urbana Media. Además, queremos solicitarte que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Que el Señor te bendiga. When I go in bed, searching for affection, but searching isn't finding. Sit back, relax, 'cause love is blinding. Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding. It's a strange world we live in. All we want is loving, searching for things unspoken. We can't hold this token.